Suscríbete a nuestro canal CBC Play y activa las notificaciones. Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde los estudios de TSI. Hoy hablamos de política y tendremos la oportunidad de ampliar sobre temas económicos con nuestro invitado, actual vicepresidente del Congreso Nacional y un reconocido dirigente obrero en nuestro país, don Felicito Ávila Ordóñez. ¿Qué tal está? Un placer saludarle. Muchas gracias, Rosendo. Es un placer compartir esta noche con usted los temas que consideramos que son de importancia para el país y que necesitamos realmente exteriorizar esa opinión, no solamente la de una parte, diríamos, de la sociedad, sino también todos los que estamos inmersos en el deseo de querer que Honduras cambie. Así que aquí estamos a sus órdenes. Bueno, quiero arrancar, don Felicito, en principio con la convocatoria a la Comisión Permanente del Congreso Nacional. Hace mucho tiempo que no se reúnen y de momento, ¿qué contempla esta cita para mañana a nivel de la Cámara Legislativa? Sí, estamos convocados la Comisión Especial Permanente sobre el tema del coronavirus, que es la comisión que prepara todo lo que son los dictámenes que tiene que ver no solamente con el tema de coronavirus, sino lo que está propicio a discutirse en el Pleno del Congreso. Desde luego, aún seguimos usando este mecanismo, el mecanismo del Internet, para poder hacer las sesiones virtuales. Y esperamos que mañana a las 2 que nos vamos a reunir y la agenda son unos siete temas aproximadamente. Entran varias cosas que hay que ampliar por decreto porque quizá no se creía de que esta pandemia iba a sobrepasar este tiempo y hay que hacer una serie de ajustes, diríamos, para ir autorizando al Poder Ejecutivo para que vaya aplicando pues lo que corresponde en cuanto a lo que es la pandemia. Bueno, las prioridades que se han venido registrando para país tienen que ver con temas sanitarios, pero si ampliamos las iniciativas que están pendientes, ¿cuáles son esos otros temas de necesidad urgente abordarlos a nivel de la Cámara Legislativa? ¿Qué contempla esa agenda? ¿Podemos conocer algunos detalles ya de manera precisa, don Felicito? Sí, es decir, está el tema de la vacuna, que es uno de los temas que se quedó como iniciativa nada más, que se estaba presentando el día de la semana anterior que nos íbamos a reunir, pero luego el presidente Mario Pérez suspendió la reunión y la están convocando para mañana. Entonces, entre uno de los temas está el tema de la vacuna, que o bien se ajusta a lo que el dictamen tenga que emitirse por parte de esta comisión o se pide algún ajuste que corresponda como parte importante de la información que procede de las instituciones que tienen que ver con la aplicación de este proyecto, porque siempre la comisión se alimenta de informaciones e investigaciones de aquellas instituciones que tienen que ver realmente con la procedencia de la calidad del decreto que nos están pidiendo. Entonces estaría en primer lugar esta iniciativa. No es un decreto todavía, es una iniciativa y se estaría realmente discutiendo. Yo sé que ya hay bastante socialización sobre ese tema, inclusive en los medios de comunicación se ha socializado bastante y la comisión tendrá su propio criterio para poder emitir un dictamen.
Hay otros, reitero, de ajustes y proyectos que tienen que ver con infraestructura en los lugares donde fue afectada también por las tormentas, que hay que ajustar, diríamos, o la autorización para que estos proyectos lleven a la práctica por el Poder Ejecutivo. Sí, ¿qué cuidado se debe tener al momento de la aprobación de estas iniciativas, sobre todo para evitar los abusos que ya en el pasado se cometieron con el manejo de recursos y que el ejemplo más palpable es el tema de los hospitales? Porque ahora con el tema de vacunas, don Felicito, estamos hablando de fondos que serán mediante una compra directa al fondo ruso. Estamos hablando también de recursos que muchos de ellos están manejando a través de contratación directa para rehabilitar zonas afectadas en el Valle de Sula por ETA y OTA. Y aquí incluye una reparación de bordos que han estado siempre en el ojo del huracán, porque parece que solo se reparan por 2, 3 años y luego volvemos a lo mismo. ¿Cómo esperan que esto se maneje sin que se presente el abuso y el despilfarro? Lamentablemente, de ese tipo de irregularidades que han surgido nos lleva realmente a tener que ser más exigentes con la información que se requiere para tomar las decisiones. Y en ese caso, pues principalmente el compromiso que deben asumir en cada una de estas resoluciones las instancias correspondientes, que son las auditorías, el Tribunal de Cuentas y otros que ahora existen para que puedan estar a la altura de una exigencia de que se cumpla realmente no solamente con el propósito y la calidad de los objetivos, sino también que esto no sea una utilización para cometer errores. Yo creo de que hoy el Congreso tiene que entrar más a fondo, no confiarse, no considerar que quizá porque el decreto lo dice, no haya que darle seguimiento, que han sido uno de los problemas que hemos tenido, que no ha habido seguimiento en cada una de estas medidas y medidas bastante caras, diría yo, pero el Congreso confía que el Poder Ejecutivo, pero ahora con todos estos sucesos no podemos continuar de esa manera, sino que se debe profundizar más y alimentar con exigencias propias lo que es la participación de todos los entes fiscalizadores y de la sociedad civil que deben estar imbuidos en este tipo de seguimiento de estos proyectos que el Congreso aprueba. Es bien difícil que un diputado vaya a saber realmente qué es lo que está pasando, porque es el Poder Ejecutivo el que tiene que ver en eso, pero sí hay instancias correspondientes que sirven para poderle garantizar al pueblo hondureño la sana y buena utilización de sus recursos. ¿Han existido abusos? ¿Han advertido que a funcionarios del Ejecutivo se les pasó la mano en la administración de la Hacienda? Sí, yo creo de que eso es notable, pues el pueblo hondureño lo sabe y lo exige. Y yo creo de que se le ha pasado la mano y un poquito más, como dice un amigo, y eso es lo que hay que tratar de corregir. Yo creo que la confianza es buena, pero tampoco el descuido no puede prevalecer en este caso. Si confiamos, pero no descuidar el seguimiento que deben de tener cada una de estas resoluciones. Reitero, nosotros resolvemos la autorización, orientamos el trabajo que se debe de hacer, pero tampoco somos los que estamos al frente de la contratación o de la acción, porque hay instancias que corresponden y que el mismo Congreso ha creado para esos propósitos. Ahora, don Felicito, aunque se está en una sesión atípica y así se ha mantenido el Congreso Nacional en el último año, se ha errado por parte del Legislativo al no exigir esos reportes trimestrales, como ya manda la ley orgánica del Congreso Nacional, que deben estar reportando al Congreso Nacional
por sus ejecutorias a nivel del Estado? Sí, ese es un tema realmente que no se ha cumplido. Yo así lo digo porque no podemos nosotros ocultar muchas cosas. La obligación del ejecutor, y en este caso el ejecutivo, es cada instancia de esas rendir el informe trimestral al Congreso para que éste tome, y se informe de la calidad de las obras, el servicio o el beneficio que le está llegando al pueblo hondureño. Lamentablemente, esos informes no se están dando en los lugares, en las instancias correspondientes. Y de eso ha estado padeciendo, lamentablemente, el Congreso, de una exigencia, de un seguimiento. Lo conocen algunos, pero no el Pleno del Congreso como tal. Sí, ¿en qué áreas del Ejecutivo, en qué dependencias consideran que no se ha cumplido, que ha existido un abuso y hasta han ignorado al Congreso Nacional en estar brindando este tipo de información? No, por ejemplo, en este caso, que es el que más nos ocupa, el caso de la pandemia, vamos a repetir el caso que se dijo inicialmente, el tema de los hospitales, por ejemplo. Ese es uno que, si bien el Congreso no fue el que emitió el decreto para que hicieran ese estilo de compras que ha dejado al país en una situación sumamente lamentable, también hay otros fondos que se han sacado para el propósito de atender la pandemia, pero no tenemos resultados. El problema es ese. Queremos ver resultados y ahí es donde nos encontramos. Nosotros no somos quien para juzgar, pero sí queremos valorar los resultados de cada uno de los sacrificios que el pueblo hondureño está haciendo en función de la inversión que se hace aprobando este tipo de proyectos al Poder Ejecutivo. Hay casos y cosas, como se dice, que uno queda sorprendido, principalmente todo lo que ha sido el seguimiento de salud pública ha estado más, diríamos, como lo es en emergencia, pero eso no quita que sea la emergencia y que en emergencia que no se rindan los informes correspondientes al Congreso Nacional. Muy bien, está con nosotros esta noche al banquillo el vicepresidente del Congreso Nacional, Felicito Ávila Ordóñez. Vamos a una pausa, en breve continuamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros don Felicito Ávila Ordóñez. Siguiendo estas informaciones que comparte el Congreso Nacional, está el tema de las vacunas. ¿Cómo esperan llevarlo? Se habló que pasadas las elecciones iba a discutirse la iniciativa para abrir la posibilidad que la empresa privada vaya en busca de los inoculantes en diferentes países del mundo. ¿Qué respuestas esperan sin que se presente también el abuso y corregir errores que se han venido arrastrando a lo largo de los últimos 12 meses, incluso a hoy día, don Felicito, donde Honduras apenas tiene 6,000 vacunas del Fondo Ruso de Inversiones que llegó la semana pasada? ¿Es cuánto tenemos? Es lo único que se ha logrado alcanzar por el Poder Ejecutivo en su relación con las instancias internacionales, con las fábricas y todo. Yo creo que lo que ha planteado la empresa privada y lo que se quiere ver mañana en el decreto que está inserto ya en los puntos a tratar, hay una parte que no podemos compartir, y es aquella que deja a libertad de que haya la comercialización de la vacuna. Me parece de que este es un punto eminentemente estratégico, no es un problema comercial, es una obligatoriedad del Estado
y el Estado tiene realmente que garantizarle al pueblo hondureño ese servicio, ese beneficio. Si lo pone en manos de el comercio, serán unos pocos los que se pueden seguir protegiendo, pero no realmente la mayoría que tanto lo necesita y que no puede quizá adquirir una vacuna de estas para poderse proteger. Por esa razón, estamos pendientes de que mañana ese tema, una de las cosas que todos estamos ahí alertos para ver si lo han modificado o lo tendremos que modificar nosotros como comisión para poderlo garantizar de que llegue a ser resuelto por el Pleno del Congreso. Eso es uno de las cosas. Y lo otro es la exigencia que debe de haber. Todos los que conocemos la parte internacional sabemos que sí, no es fácil, pero no es que el hecho sea admisible como que lo hicieron y no lo pudieron lograr. No, es que hay que ser insistentes y persistentes en este tipo de temas, porque la enfermedad no está dando espacios, cada vez está creciendo más y está copando más las familias hondureñas. Don Felicito, usted fue dirigente obrero por muchos años. Al tener este decreto ya listos a nivel de la comisión que discute en las próximas horas, ¿bajo qué concepto están totalmente de acuerdo, dan el visto bueno y que esperan el respaldo de la mayoría en la Cámara? Si es posible que sea por unanimidad para demostrar voluntad junto al sector privado de corregir errores del Estado, del Poder Ejecutivo, para ser puntuales. El primer tema que yo creo que todos compartimos es que la empresa privada compre la vacuna para atender a la población laboral, para atender a los trabajadores y su familia. Yo creo que en eso no tenemos ninguna discrepancia entre los miembros de la comisión y eso es sumamente importante. Lo otro es el propósito de la misma empresa privada, y lo decimos así, el propósito, porque ellos lo han planteado, es aquel que tratar de aportarle al Estado también una porción de vacunas que signifique también la atención a esa población que lamentablemente no tiene empleo, porque este es el otro problema. Protegemos a los trabajadores y su familia de aquellos que tienen la oportunidad de estar trabajando, pero la población desempleada, la población que está en los mercados de la economía informal, la población que está en la calle, que está en la aldea, que está en la comunidad o en el barrio donde no hay una oportunidad de empleo, ¿cómo se va a atender? Entonces allí yo creo de que no solamente también puede ser, y es, mejor dicho, la obligatoriedad del Estado, sino que también debe haber el aporte del sector privado tal cual lo han venido planteando, pero hay que hacerlo realidad en el decreto como tal. Yo creo que esa parte hay que mejorarla todavía para que esto no quede como un hecho del voluntariado de la empresa privada, sino que se enmarque en ley para que esto siga sucediendo y apoyando a esa población que no tiene la oportunidad de ser empleada. ¿En qué se ha errado? ¿En qué se ha fallado para estar hoy viviendo esta crisis de vacunas a nivel de Honduras? Yo creo que la falla, los pronósticos que hicieron del corto, del mediano y largo plazo en esta pandemia no fueron lo suficiente. O sea, vieron esta enfermedad como algo que podía agotarse en un tiempo corto. Y esta enfermedad no es para agotarse, sino por el contrario. Es algo que contagia, algo que promueve y que a la vez, si no hay la cultura que debemos de tener de sanación en este caso, mire, está costando, porque si somos serios en esto, como hondureños, parte de la responsabilidad de podernos cuidar corresponde a todos y cada uno de nosotros individualmente. Pero esa cultura que se debiese haber trabajado para que el hondureño hiciera eco de
de esa responsabilidad de protegerse no ha dado ningún resultado como tal. Entonces, primero, corto el tiempo con la visión que se dio. Y segundo, no se trabajó para la sensibilización al hondureño, se manejó más como estadísticas y no como una obligación que uno debiese de tener para cuidarse y cuidar a la familia y cuidar a la persona con quien comparte una calle, una avenida, una acera, lo que sea, pero esa cultura no ha dado resultados. Falta de liderazgo, falta de compromiso en algunos servidores que deberían haber estado mucho más puntuales en la emergencia, don Felicito, atendiendo al sector que invierte, al trabajador que al mismo tiempo se ha visto afectado por la falta de una atención adecuada. Y si vamos más allá, viendo el comparativo de cómo ha respondido El Salvador, el mismo Nicaragua, que se critica tanto porque ocultó cifras, pero ahí va la administración Ortega. El Salvador, ya le mencioné, Guatemala y el mismo Costa Rica, que fue el primer país que arrancó con la vacunación en el pasado mes de diciembre. Es que en la gobernanza que tenemos han habido una serie de complicaciones, en este caso, Chendo, perdón, como amigo le digo Chendo, ha habido una serie de complicaciones que uno dice cuál está en primer lugar, si la pandemia o los temas políticos que hemos tenido. Entonces, ese equilibrio o la prioridad uno no ha sido clara tampoco, ¿verdad? Y ese liderazgo, como bien lo señala, ha hecho falta. Y reitero, las complicaciones sociales, las complicaciones políticas, todas estas han tenido una serie de componentes que han a veces aparecido de que no hay pandemia en Honduras porque está resaltando otros temas. Hay otros temas como que son prioridad más que la salud del pueblo hondureño. Me parece que ese liderazgo para la conducción, la orientación, no ha sido lo suficientemente incidente como para que pudiésemos girar alrededor de una pronta solución a esta pandemia. Sí, acepta don Felicito como válido el argumento que allá por el mes de noviembre nos descuidamos un poco del tema COVID-19 por la atención a los daños que ocasionó ETA y OTA. No, claro. Es decir, ese tema natural afectó muchísimo, y me parece de que vuelvo al tema de la cultura, pues nadie puede desconocer cuánto daño trajo ese problema a las familias hondureñas, el tema de las tormentas, pero se priorizaba, o sea que ahí es donde falta el liderazgo, Chendo, y me parece que es oportuno recalcarlo. Falta el liderazgo, porque si bien es cierto, teníamos emergencia de la pandemia, tenemos emergencia de la pandemia y tenemos además la emergencia que dio lugar a las tormentas en ese sentido, donde nadie puede decir que una persona si se descuidaba, se ahogaba, su familia, sus casas y todo, pero no había liderazgo para poder conducir las prioridades en este caso. Y entonces todo el mundo se apartó y, como dicen, se metieron al fango, pero nadie era capaz de orientar las soluciones que complementariamente de cara a las tormentas teníamos que hacer con el tema de la pandemia. Don Felicito Ávila Ordóñez, vicepresidente del Congreso Nacional, nos acompaña esta noche en Al Banquillo. Hacemos una pausa, ya regresamos.
Seguimos al banquillo, está con nosotros don Felicito Ávila Ordóñez. Hemos venido hablando de la actividad que tiene programada el Congreso Nacional, de temas de inversión, de manejo de recursos, pero ahí mismo otra de las iniciativas pendientes y con un límite que nos lleva al mes de mayo, 27 de mayo, ley electoral. ¿Cómo están en esto, don Felicito? ¿Es posible ir a una elección general con la actual ley ya hasta desfasada en muchos de sus artículos, o habrá espacio para tener una normativa bajo la cual el Consejo Nacional Electoral convocará las generales del último domingo de noviembre? Siendo un año un poco más, creo que nos llevamos bajando la comisión de dictamen de la nueva ley electoral. Lamentablemente, y es lo que el pueblo hondureño debe conocer, ver y debe tomar conciencia además, que 3 partidos han sido los corresponsables de que esta ley no haya salido en el tiempo que esperábamos que debiese estar antes de que fuesen las internas de los partidos tradicionales. Eso, todos creíamos pues que las novedades que traía la ley iban a ser implementadas con las elecciones internas. Lamentablemente eso se paralizó. Hay cantidad de artículos que están tienen una correlación con otros, un artículo con otro, y así por eso se suspendió la discusión y la aprobación, y ha quedado pendiente una aproximación de unos 20 o 30 artículos que no fueron sometidos a discusión. Conveniencias. Ese es el problema. Conveniencia. ¿A quién le convenía que esto sucediera de esa manera? ¿Qué están ahora pretendiendo arreglar para que, si se somete a discusión en el Congreso lo que falta por aprobar esa ley, cómo va a tener un giro diferente al que la comisión de dictamen había emitido como parte del producto del trabajo que había hecho? Si ahora lo que están de cara es intereses muy particulares de los partidos mayoritarios o tradicionales, y en ese sentido se va a saber si va a salir la ley o no va a salir. Es porque no les conviene, y si sale es porque les conviene. Entonces ahora dejamos la incertidumbre, la razón de ser de una ley que se hubiera sacado antes de que se fuera a las internas, y no embarrar un proyecto de dictamen con lo que va a ser el producto de las elecciones generales, porque ya se sabe que pueden ser sesgados para un propósito, el marco de lo que se ha discutido de esa ley. Por eso digo, quedamos todavía un poco confundidos los que conocemos las reformas que se hicieron, los nuevos artículos que se hicieron y se aprobaron en la comisión de dictamen. ¿Por qué? Porque todo estaba visto para un proceso electoral, independientemente de que fuese ese en marzo las internas y en noviembre lo otro, sino una ley que fuera la que lograra enmarcarse en un proceso sostenible democrático. Ahora, don Felicito, perdón, don Felicito, sí. Esta conveniencia de la cual usted habla es de los partidos como instituciones políticas o de particulares dentro de los partidos. Es decir, esto a quien me conviene es a mí, por eso es que hago este planteamiento. ¿Qué han descubierto ustedes como Democracia Cristiana? Esto porque antes, yo recuerdo, ustedes se involucraban e incluso se les señaló de estar en cogobierno con el Partido Nacional, pero ahora me plantea que este es un asunto de 3, y lo decimos, es Partido Nacional Liberal y Libre. Libre, es correcto. Y además, fuera de lo que era la comisión de dictamen, sin ninguna reserva, Chendo, todos sabíamos que había un
comité de alto nivel, y se decía así, voz en alto, que era la que realmente podría decidir sí o sí o no o no. Y ahora que son los mismos autores que estuvieron alimentando el proceso de elaboración del dictamen, y son ahora los mismos que van a determinar si esta ley sale a propósito de las generales o esta ley queda ahí para otra segunda oportunidad. ¿Siente que tendremos el espacio para discutir una nueva ley o iremos con la actual ley parchada? Yo creo de que volvemos al tema. Yo creo que ese es un tema que a uno ya lo deja en zozobra. Es decir, cuando digo en zozobra es porque a quién le conviene que retomemos que esta ley se aplique en las generales, tal cual está y tal cual puede quedar después de que sea aprobada por el Congreso antes de ir a las generales. O sea, hay una situación no fácil para poderla interpretar, porque la aplicación de la misma no es tanto que obedece a la institucionalidad, sino a intereses particulares. ¿Cuál es el riesgo para el caso, para un instituto político que está pensando en alianzas, y ya vamos a hablar de esto, como la Democracia Cristiana, de acudir a las elecciones generales del último domingo de noviembre con la ley actual? Que no haya finalmente modificación de artículos y que no exista como tal una nueva ley electoral y vamos como fuimos a las primarias. ¿Qué puede ocurrir? Chendo, yo creo que para los partidos emergentes la nueva ley era más censurable en su aplicación para los partidos pequeños. Habían varios aspectos que los eliminaban a los partidos pequeños. Yo era uno de los exigentes que decía de que si no nos mataban en la entrada, nos mataban en la salida. ¿Ve? Y eso pues está en la nueva ley. ¿Ve? Está en la nueva ley. Es decir, por ejemplo, el porcentaje de electoral para entrar, diríamos, de entrada para un partido nuevo, un partido pequeño y todo, debe de tener un porcentaje que va más allá de lo que es posible alcanzar por un partido emergente. Bueno, ahí muere. Y lo otro es la salida. Si no tiene un diputado, si no tiene esto, si no saca lo otro, muere al salir en las elecciones como tal. Entonces, si no lo matan en la entrada, lo matan en la salida, pero esa es pura definición de los tres partidos. Ahí no es un problema de solo un partido, es de los tres partidos la conspiración. ¿Por qué? Porque siempre han creído, Chendo, de que los partidos pequeños para lo que han servido ha sido para terciar a favor de o en contra de. Pero ahorita pasamos las internas, y en esas internas no participaron los partidos emergentes o los partidos en crecimiento. Y mire lo que tienen. Entonces, no es tan cierto eso que dicen que los partidos emergentes para lo que sirven es para terciar a favor de uno o del otro. Uno de los puntos, don Felicito, que siempre se le ha criticado y que por ahí hay un artículo también polémico de la nueva ley es con los representantes en mesas electorales. La propuesta es para que vayan 3 de los partidos tradicionales, los que fueron a primarias, más 2 que se sumarán de manera aleatoria para completar 5 en la nueva ley y no quedarse con un representante propietario y uno suplente de cada uno de los 14 partidos políticos inscritos, porque la crítica a los que se denominan partidos emergentes o partidos en crecimiento es que les dan esas credenciales para venderlas al mejor postor. Ese es uno de los temas, pero volvemos otra vez a lo que le sucedió a partidos en las internas. ¿Andarían los partidos pequeños ahí? ¿Fueron los partidos pequeños a promocionar credenciales? No.
Eso ahí está y está al descubierto de que no es tanto tal cual se plantea. Lo que pasa es que esa es una argumentación como para poder disminuir la presencia de los partidos pequeños en este caso. Pero hay algo que yo comparto totalmente con la crítica y es cómo debe manejarse una credencial en una mesa electoral. Yo creo que ahí los partidos debemos ser lo más exigentes con nuestra gente. Uno, a donde no pueda tener en la mesa, mire, yo para qué voy a ocupar una credencial. Si no puedo cumplir la participación en una mesa A, en una mesa B, en el barrio este o en la colonia este, mire, yo no necesito esa credencial. Y tenemos que sincerar nosotros si queremos realmente crecer y si queremos dejar de ser la muleta que utilizan para poder condenar a los partidos pequeños. Yo en eso sí estoy totalmente de acuerdo de que nosotros no debiésemos de requerir lo que no necesitamos o lo que no podemos cumplir. Y eso es muy importante para poder aclarar este tipo de situaciones. De lo contrario, van a ser siempre las mismas circunstancias porque entre los partidos pequeños nadie intercambia una credencial. Esa credencial se intercambia entre un partido y otro partido de los que se supone que tienen la capacidad de poder hacer la maniobra como tal. Pero entre los partidos pequeños eso no existe, ¿verdad? Entonces, si eso sucede, si eso lo hacemos, estamos también obligando a los partidos tradicionales que hagan las cosas correctas y que no estén recargándole el verso hipócrita que le hacen a los partidos pequeños. Está con nosotros esta noche al banquillo el vicepresidente del Congreso Nacional y dirigente democristiano Felicito Ávila Ordóñez. Una pausa y ya regresamos. Seguimos al banquillo con don Felicito Ávila Ordóñez, con la experiencia que tiene. ¿Hay o no reforma a la ley electoral? Yo quisiera creer que si la hay, está inclinada a un propósito determinado, Chengo. Ya pasamos la mitad de las elecciones, ¿no? Que son las internas. Falta la otra mitad, que ya está más, diríamos, procesada para ir a las generales. El proceso va a quedar demostrado que si sale la ley actualmente como para gerenciar las elecciones generales, hay alguna inclinación para algún propósito que no sabemos aún de los tres partidos. Y en eso yo no quiero dejar de no decirlo, lo sigo diciendo, porque es la manera en que procedimos en la discusión del dictamen. Éramos todos los partidos representados, pero tres asumieron que eran los que tenían realmente la bandera de poder dictaminar o no. Bueno, don Felicito, una palabra que se ha puesto de moda después de las primarias son las alianzas. ¿Cómo va la democracia cristiana? El grupo político que usted dirige, ¿ya tiene claro este escenario? ¿Se unirán como oposición con algún partido tradicional? ¿Qué han analizado? Siendo nosotros tenemos más de un año de estar trabajando con un propósito de que la democracia cristiana, si quiere salir adelante y quiere crecer, necesariamente tiene que hacer una alianza con partidos, otros partidos, una alianza con organizaciones sociales o una alianza con movimientos de partidos que no hayan estado activos en las internas como tal. Y eso lo venimos trabajando. Tenemos una alianza establecida entre lo que es la UD, la DC y el movimiento Todos por el Cambio. Ese movimiento Todos por el Cambio más lo conocen como el movimiento de Jorge Lobo, ¿va? En ese caso. Y estamos ya, diríamos, funcionando en toda la preparación de las planillas, porque el 27 de mayo debemos inscribir la alianza con todos sus requisitos que establece la ley
y en junio estaríamos de igual forma inscribiendo todas las planillas que corresponden de esta alianza. Es una alianza parcial. ¿Y por qué decimos que es una alianza parcial? Porque tenemos un solo candidato presidencial, pero también llevaremos planillas propias y en unos casos, en otros casos planillas integradas con los tres, con el movimiento y con los dos partidos, y así dependiendo la capacidad que tiene en los dos partidos. Pero reitero, nosotros ya no estamos pensando cómo hacer la alianza, estamos pensando ya en lo que es el pragmatismo que debemos tener para crear las condiciones de que la alianza debe ser para ganar y no para perder. ¿Se buscará fortalecer aún más esta alianza que como tal tiene un grupo del Partido Nacional, debemos decir, donde la figura es el expresidente Porfirio Lobo? Ahí está su hijo, sí. Está la UD, que todavía no tiene claro quién será su candidato, y está la Democracia Cristiana. Se había pensado también en el respaldo de Marlon Escoto, exsecretario de Educación, pero él se ha retirado. ¿Irán más allá, don Felicito? ¿Buscarán otras organizaciones políticas fortalecidas, sobre todo por lo que hemos visto en los últimos días? Salvador Narrala, con Luis Zelaya, con Wilfredo Méndez, con el doctor Nelson Ávila, por otro lado Xiomara Castro con Gianni Rosenthal. Hay un tema en esto, Chendo, que me interesa dejarlo claro. Nosotros venimos trabajando ya rato sobre esta alianza, y el trabajo que hemos hecho y que seguimos haciendo está más enfocado a tener propuestas que sean capaces de que el pueblo las entienda, y que el pueblo como tal, sabiendo cuál es su demanda, sabiendo sus necesidades, pueda también interpretar esta realidad. No es un problema solamente de sumar planillas, de armar planillas. No se trata para nosotros eso. Para nosotros lo más importante es qué plan de país tenemos para los hondureños, ¿ya? ¿Qué nación queremos construir para nosotros los hondureños? ¿Y con quién y con qué se va a construir esto? ¿Verdad? ¿Cuál es la incidencia que debemos de tener como alianza para que esto pueda empezarse a notar? Entonces, diferente a lo que hoy se está discutiendo después de las internas. Ahí cada uno anda haciendo su interés muy particular, sumándose unos para un extremo, otro. Nosotros lo que sumamos son ideales, lo que sumamos son propuestas, lo que sumamos es que queremos resultados que beneficien al pueblo hondureño. Y a nosotros como demócrata cristiano nadie nos puede decir, ¿y ustedes hasta cuándo piensan así? Si son 50 años de aporte a este país, y que por eso no hemos crecido. No hemos crecido porque nosotros no hemos ofrecido cosas que naturalizan la cultura política de los hondureños. Nosotros hemos planteado un ideario, hemos planteado un plan de nación, hemos planteado cosas que realmente el pueblo hondureño debiese abrigar. Y eso no es fácil, competir con aquel que le lleva una cosa, le lleva otra, le lleva otra. Y por esa razón, vuelvo y reitero, esta alianza está más en función de propuestas. Don Felicito, sí, y ustedes como organizaciones políticas que ya han mantenido estos diálogos con oposición, ¿están claros que la única forma de enfrentar con éxito al Partido Nacional es unidos en un solo bloque, que de lo contrario la situación para quienes buscan llegar al poder ejecutivo es compleja? Es correcto. Nosotros no es que rechazamos el interés que debemos tener, porque de manera constructiva la unidad o la alianza debe. Organizaciones políticas que ya han mantenido estos diálogos con oposición, ¿están claros que la única forma de enfrentar con éxito al Partido Nacional
es unidos en un solo bloque, que de lo contrario la situación para quienes buscan llegar al poder ejecutivo es compleja. Es correcto, nosotros no es que rechazamos el interés que debemos tener, porque de manera constructiva la unidad o la alianza debe darse desde el punto de vista de la oposición. Claro que nosotros sabemos que para ganarle a un partido como tal se conoce, el Partido Nacional, un partido estructuralmente hecho y un partido realmente disciplinado como tal, no es tan fácil. Pero yo sí creo de que las alianzas simple y llanamente solo porque tiene la oportunidad del resentimiento o que no me complace tal cosa. Yo creo que donde hay que poner más esfuerzo es qué queremos lograr en esta alianza, no necesariamente temas numéricos, sino temas de soluciones. Entonces, ahí hay una cantidad de promociones, de alianzas, pero nadie está diciendo que la alianza va en función de resolver un problema de educación, de resolver el problema de esta pandemia para que esto no se crezca como sigue creciendo, de resolver los problemas del campo principalmente, y en este caso, sino que están pensando cómo se distribuyen. Y nosotros en eso estamos más enérgicos en pensar las soluciones que debemos hacer y dar como alianza de estos tres pensamientos, que en el campo, diríamos, del movimiento Todos por el Cambio, que es del presidente Pepe, hay una afinidad en la búsqueda de un ideario que nos está permitiendo decirle al pueblo hondureño por qué estamos así, pero ¿y qué proponemos nosotros? Muy bien, don Felicito, le agradezco que nos haya acompañado. Muchas gracias a usted, Chendo, y siempre a la orden. Guardamos esa amistad de mucho tiempo y por eso creo de que es oportuno tratar de exteriorizar realmente para que el pueblo tenga toda la información. Muchas gracias. Gracias a usted, don Felicito Ávila Ordóñez, con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.